Bueno, bienvenidos a todos, gracias por estar ahí. En esta oportunidad voy a estar mostrando un poco de mi trabajo del doctorado. Como decía Cecilia, es un conjunto, un grupo de trabajo bastante diverso, en donde ahora nos estamos enfocando en estas señales biológicas, específicamente en las lesiones musculares. Para ponerlos un poco en contexto, las lesiones musculares, específicamente las que a nosotros nos interesan, son los desgarros de isquiosurales. Los isquiosurales son unos músculos biarticulares de la parte posterior del muslo. Está conformado por tres músculos, el semitendinoso, semimembranoso y el bíceps femoral, que toman inserción en la articulación en uno de los huesos de la articulación de la cadera y descienden atravesando la articulación de la cadera por su parte posterior y la articulación de la rodilla a insertarse en en los huesos de la pierna. Esta lesión, el desgarro de isquiosurales, está dentro del grupo que la OMS califica como trastornos musculoesqueléticos, que abordan alrededor de 150 trastornos musculoesqueléticos muy diversos y que afectan a alrededor de 1.700 millones de personas en el mundo, considerándose una de las principales causas de discapacidad laboral. Más allá de que nuestra lesión es muy común en el ámbito deportivo, también trae aparejado estos trastornos musculoesqueléticos un alto costo en el sistema de salud. Decíamos que es muy común en los deportes de conjunto, en el ámbito deportivo, y es una lesión que representa un verdadero desafío en su recuperación, en su rehabilitación, porque tiene una altísima tasa de recurrencia. Mencionamos el tema de los trastornos musculoesqueléticos y también cabe mencionar que el control motor se va a ver afectado por las lesiones o por algún trastorno musculoesquelético. Esto nos interesa para mejorar y optimizar los procesos de rehabilitación y entrenamiento, entendiéndolo al entrenamiento como una conjunción, un trabajo en conjunto del sistema motor y las demandas biológicas sobre las estructuras y los segmentos corporales. Para ponernos un poco y hablar el mismo idioma en cuanto a la organización y función del sistema nervioso en el control motor, podemos identificar anatómicamente dos divisiones del sistema nervioso, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central, en sus estructuras, en sus centros nerviosos superiores, van a ser los encargados en la planificación, coordinación y ejecución de estos movimientos voluntarios a través de las diferencias que salgan desde los centros nerviosos por los nervios motores llegando a los músculos esqueléticos. Esta planificación y coordinación de la actividad motora se va a ver influenciado por los componentes sensitivos que lleguen hacia los centros nerviosos que van a modular y van a regular la actividad motora. Estos componentes sensitivos trata de recibir o integrar la información obtenida por el medio ambiente interno y externo y a su vez planificar o modular la respuesta motora en función de un objetivo motor. A modo esquemático podemos mostrar este cuadrito en donde las diferentes zonas de la corteza cerebral que van a estar involucradas en la integración, asociación de esa información y en la producción de los movimientos voluntarios, a través de sus nervios motores van a descender la información efectora hacia la médula espinal y por último, por su motoneurona inferior, hacia los músculos esqueléticos. Pero en el camino va a ir dejando esa información en diferentes centros subcorticales que van a ayudar a controlar este movimiento, a modularlo, como por ejemplo los ganglios de la base, el cerebelo, el tronco del encéfalo, el tálamo y a su vez también en los circuitos locales de la médula espinal. Esto, para ponernos en contexto, nos interesa porque el músculo esquelético, lo que nosotros vamos a estudiar, es la última parte de esta cadena de producción de movimiento. Entonces, lo que nosotros estamos estudiando es la señal eléctrica que llega a partir de una motoneurona que sale por el asta ventral de la médula espinal
y llega a acoplarse en el sistema excitación-contracción con la fibra muscular. Lo que va a producir es una serie de procesos físicos y químicos que van a dar por resultado la conducta que nosotros observamos, que es a partir de la generada tensión muscular por un proceso de contracción, el movimiento o el desarrollo de fuerza de un segmento corporal contra otro. Entonces, cuando nosotros queremos ver las señales biológicas, específicamente la señal electromiográfica, lo que estamos haciendo es simplemente escuchar, por así decirlo, la actividad eléctrica de la fibra muscular, que a su vez está compuesta por potenciales de acción individuales. ¿No? No estamos escuchando a la motoneurona, sino un conjunto de fibras musculares estimuladas por una motoneurona. ¿Por qué hacemos esta asociación con el sistema nervioso central? Porque para controlar, perdón, con el sistema nervioso, porque para controlar el movimiento voluntario, el sistema nervioso se basa de modelos predictivos o modelos anticipatorios. Esos se adquieren al internalizar las características mecánicas musculoesqueléticas y las características del ambiente en el cual se desarrolla el movimiento y se ve condicionado ese movimiento. Por lo tanto, se van construyendo patrones en gramas motores que se van guardando para su posterior uso o para servir de bases para movimientos más complejos. Me gusta pensar en esos patrones o en gramas motores como una serie de ladrillos que uno va acumulando para construir un movimiento más complejo. Estos modelos, estos patrones motores que vamos construyendo o acumulando, pueden sufrir modificaciones y adaptarse constantemente. De hecho, una de sus propiedades es la plasticidad. Es así que ante una lesión muscular, estos modelos internos van a sufrir ajustes para optimizar el funcionamiento motor y cumplir con las exigencias o con el objetivo que se le propone. Así es como aparecen mecanismos adaptatorios o mecanismos compensatorios del sistema motor en función de esa lesión que afecta al músculo esquelético. ¿Por qué nos interesa o para qué queremos analizar la actividad muscular en este contexto de las lesiones, específicamente la lesión del desgarro muscular disquiosurales? Esto nos va a permitir identificar los patrones de movimiento compensatorios generados a partir de la lesión, para que con esa información podamos optimizar los procesos de entrenamiento y rehabilitación, podamos monitorear y evaluar las adaptaciones, comprender mejor los mecanismos de sincronización muscular, posiblemente previos a la lesión o como consecuencia de la lesión, que nos permita caracterizar la carga de ejercicio físico y trabajar en función de una prevención o de una rehabilitación. Y toda esta información para un potencial desarrollo tecnológico que sirva de base para un potencial desarrollo tecnológico de una herramienta práctica y útil para el campo, no solamente del entrenamiento, sino de la rehabilitación y de la salud. En lo que venimos trabajando es una revisión narrativa. Hemos utilizado palabras claves que nos orienten hacia los estudios que necesitamos. En las bases de datos clásicas como PubMed y Google Scholar hemos seleccionado los artículos que considerábamos de relevancia en el campo de las ciencias del deporte y la rehabilitación. Como resumen de la evidencia encontrada, podemos identificar que los diversos estudios utilizan diversos parámetros de la actividad muscular al analizar, que van, por ejemplo, desde la amplitud electromiográfica a ratios intermusculares, hablando siempre de amplitud, o también en el dominio de la frecuencia. Podemos identificar que los parámetros utilizados son entre la amplitud y la frecuencia, análisis univariados, que ya vamos a ver un poquito más adelante. Por ejemplo, al seleccionar y al resumir la evidencia científica, nos hemos basado en la actividad muscular en diferentes tipos de contracciones. Por ejemplo, las contracciones concéntricas, que implican un acortamiento del vientre muscular y un acercamiento de los segmentos corporales. Han analizado la amplitud electromiográfica y algunos estudios no han encontrado evidencias significativas a diferentes velocidades. Estos estudios son realizados en máquinas isocinéticas, en donde se controla la velocidad de ejecución,
Pero por otro lado, en el ejercicio de extensión de cadera, desde una posición prona, habíamos dicho que los isquiosurales son biarticulares y trabajan en la extensión de cadera y en la flexión de rodilla. Sí se han encontrado algunas actividad alterada, como por ejemplo aumento de la actividad electromiográfica en cuanto a la amplitud del músculo semimembranoso en comparación del grupo lesionado contra el grupo sano, una disminución de la actividad electromiográfica del glúteo mayor. El glúteo mayor es un potente extensor de cadera en este caso, pero paradójicamente no se han encontrado diferencias en el bíceps femoral, que es el músculo que más se lesiona en esta afección. Y por otro lado, cuando se ha analizado la frecuencia de potencia media en este tipo de contracciones, no ha habido diferencias en el bíceps femoral, que habíamos hablado que tiene un rol protagónico en esta lesión. Cuando mencionamos y analizamos las contracciones isométricas, que es aquellas que se produce un desarrollo de tensión muscular y de fuerza, pero no hay un acortamiento de las fibras musculares y tampoco un movimiento de los segmentos corporales, los resultados también son un poco contradictorios y no concluyentes. Por ejemplo, no se han encontrado diferencias significativas en los músculos analizados, los músculos de los isquiosurales, a una intensidad del 20% y del 50% de la máxima contracción isométrica voluntaria. Pero cuando se comparaba el ratio de un músculo con el conjunto de isquiosurales, sí se ha encontrado una actividad electromiográfica aumentada del semimembranoso, solamente en la intensidad del 20% de la máxima contracción isométrica voluntaria. Los autores en este trabajo concluyen o hipotetizan de que al estar debilitado o al tener una actividad alterada el bíceps femoral, que es el músculo que se desgarra principalmente, comúnmente, el semimembranoso asume ese papel, ese rol que deja el bíceps femoral, y por eso es este aumento de la actividad electromiográfica. Sin embargo, el bíceps femoral no ha mostrado una disminución en su actividad en el grupo lesionado en comparación con el sano. Ahora, cuando nosotros analizamos las contracciones excéntricas, hay evidencia conflictiva y limitada. Por ejemplo, estudios han encontrado disminución de la señal electromiográfica en el bíceps femoral a diferentes velocidades de ejecución, siempre hablando de ejercicios realizados en máquinas isocinéticas. Otros estudios no han encontrado diferencias significativas entre grupos control y grupos lesionados, ni en el bíceps femoral ni en el semimembranoso. Y por el contrario, otros autores han encontrado una diferencia significativa del bíceps femoral a una velocidad de 180 grados por segundo. También se han encontrado acá diferencias en cuanto al ratio intermuscular en favor de una actividad aumentada para el bíceps femoral en comparación con el resto del grupo de isquios, y seguimos sin encontrar diferencias en la frecuencia de potencia media. Como habíamos hablado, todos estos estudios han sido analizados, la gran mayoría, en ejercicios realizados de flexión de rodilla o extensión de cadera realizados en máquinas isocinéticas, que se lo puede considerar poco funcionales a la hora de analizar la actividad la actividad muscular de forma global, porque el principal mecanismo de lesión de los isquiosurales es en la última fase de la zancada del sprint, cuando se frena el segmento corporal, el miembro inferior, o cuando en acciones de desaceleración en acciones deportivas. Entonces, ha habido un par de estudios que han tratado de analizar la actividad electromiográfica en grupos lesionados y en grupos sanos en actividades de carrera. Por ejemplo, algunos autores no han encontrado diferencias significativas en las primeras fases de la zancada. Sin embargo, sí una actividad disminuida del bíceps femoral en la última fase de la zancada, que habíamos dicho que era el principal mecanismo lesivo. También se encuentran resultados contradictorios porque otros artículos hablan de que no existen diferencias en ninguno de los músculos de los isquiosurales, ni siquiera cuando la carrera es en diferentes intensidades.
Lo llamativo y que concuerda con estudios que analizan en otros tipos de ejercicios o de contracciones es que también hay una actividad alterada si se analiza el ratio intermuscular de la amplitud electromiográfica, pero en este caso disminución de la actividad en el bíceps femoral en comparación con el resto de los músculos del muslo y con músculos del tronco en esta última fase de la zancada. Como conclusiones de este resumen de la revisión científica, podemos concluir que hay limitada evidencia de que los individuos con historial de desgarro muscular en el miembro inferior tienen déficit en la actividad muscular. En donde sí se han encontrado diferencias han sido en comparar los ratios intermusculares de activación, pero han sido variados y hasta incluso contradictorios. Las mayores diferencias que se han encontrado comparando con los grupos control se han dado en contracciones excéntricas, que de hecho estas contracciones excéntricas tienen una diferente codificación neural en su control motor. Y estos déficits de activación muscular observados no han sido consistentes, los que han sido observados en los estudios con máquinas isocinéticas no han sido consistentes cuando se han comparado con evaluaciones de carrera consideradas más funcionales. Aparte de eso, los métodos de normalización de la señal electromiográfica son muy variados y esto no permite hacer generalizaciones o comparaciones directas. Algunos autores han normalizado la señal de electromiográfica en función del pico de la amplitud en un momento dado del ejercicio, otros han normalizado en función de la máxima contracción isométrica voluntaria y después lo han utilizado para contracciones concéntricas o excéntricas. Entonces hay una variedad amplia en cuanto a los métodos de normalización, en donde aún todavía falta un consenso sobre cómo utilizar estos métodos para poder hacer generalizaciones. Entonces, hemos visto que la actividad, o perdón, la evidencia se basaba más que nada en análisis del tiempo y de la frecuencia. Ya habíamos hablado que este enfoque es un análisis univariado, en donde al analizar la amplitud, vemos la expresión muscular o neural, dependiendo si estamos hablando de electromiografía o electroencefalografía, que nos da información sobre las características de la señal en función del tiempo o de la fuerza de esa señal. Y por otro lado, cuando analizamos la frecuencia, nos indica cómo está conformada, cómo está codificada esa señal en el dominio de la frecuencia. También podemos adoptar un enfoque bivariado, que básicamente trata sobre una conectividad funcional entre dos regiones y nos da información sobre el grado de similitud entre esas dos señales que comparamos. Podemos estar hablando de una correlación cuando lo ponemos en el dominio del tiempo o de una coherencia cuando hablamos en el dominio de la frecuencia o tiempo-frecuencia. Así es que podemos hacer análisis córtico-musculares cuando comparamos una señal de electroencefalografía con una señal de electromiografía, o un análisis de la conectividad intermuscular, cuando comparamos dos señales musculares de electromiografía, o también podemos comparar señales de electroencefalografía entre ambas electroencefalografías. Esto sería la conectividad córtico-cortical. Y por último tenemos el enfoque de los análisis multivariados, en donde tratamos de hacer asociaciones entre diferentes músculos que, por así decirlo, trabajan de manera sincronizada ante diferentes demandas motoras. Entonces, podemos identificar que en una demanda motora particular va a haber cierta sinergia muscular en función de la conectividad que tengan esos músculos en un determinado tiempo y en una determinada frecuencia, diferente a otros. Estos son diferentes tipos de enfoques en los análisis que podemos hacer de las señales de electromiografía. Nosotros hemos visto que la mayor parte de la evidencia se centraba en análisis univariados, dándonos información sobre una actividad o sobre eventos que pasan en una región. Cuando nosotros queremos analizar bivariados, estamos analizando la conectividad y la interacción de varias regiones. Y por último, cuando adoptamos un enfoque de un análisis multivariado, lo que queremos ver o descifrar son patrones de conectividad entre varias regiones.
Ahora bien, ¿cuáles son las limitaciones propias del análisis univariado en los cuales se basa la literatura? Es que este análisis o interpretación puede ser una simplificación de los mecanismos subyacentes importantes del control motor. Hemos visto que el músculo en la cadena del control motor era lo último del eslabón, y al analizar solamente la actividad muscular podemos estar obviando o subestimando diferentes procesos que ocurren en la cadena de producción motora. Entonces la electromiografía de superficie va a tener desde ya un valor limitado en su capacidad de captar la actividad neural. Lo que nosotros nos preguntamos, ¿qué enfoque nos permitiría mejorar esta interpretación? Nos basamos en la opinión de un experto en la materia, que es Unstra, en donde hace una discusión, una crítica sobre el uso de la conectividad funcional como un análisis adecuado para tratar de interpretar o de descifrar el, el control motor más allá de la actividad de un solo músculo, porque sabemos, y es sabido que los músculos no funcionan como unidades aisladas dentro de un sistema, sino que funcionan gobernando movimientos desde un enfoque más global. Entonces, adoptar un análisis de un análisis multivariado o bivariado nos va a dar información clave sobre esa composición del impulso descendente eferente, aplicando técnicas de registro no invasivas, y nos va a dar información acerca de la coactivación y coordinación intermuscular que nos permite analizar los mecanismos subyacentes de este control motor. Así vamos a poder identificar en la cadena de producción motora músculos descriptivos o prescriptivos, es decir, identificar los roles de esos músculos en la actividad motora y sobre todo ante estos patrones o mecanismos compensatorios adaptativos de las lesiones musculares. Nosotros actualmente en el laboratorio estamos trabajando en estos enfoques de análisis bivariados o multivariados, en actividades, sobre todo en ejercicios utilizados para la rehabilitación y para el entrenamiento. Principalmente estamos trabajando como primera medida ante tareas de reacción motora, y estamos teniendo buenos avances en cuanto al análisis utilizando estos enfoques. Así que me parece que es una buena oportunidad para empezar a introducir estos enfoques en el intento de descifrar el control motor.